Dios les bendiga una vez más, hermanos. Gracias por tomarse el tiempo de poder escuchar estos cortos audios y estas enseñanzas que están basadas en los temas que algunos de ustedes han compartido en las redes sociales. En esta ocasión quisiera tocar el tema del hablar en lenguas. En realidad es un tema bastante profundo y pues vamos a tocar lo necesario en cuanto a este tema para poder dejar bien claro lo que la palabra del Señor nos explica y nos dice con respecto a eso. Quiero agradecer a mi hermana Elsie, que fue la que propuso este tema, y espero en el nombre del Señor, si mi hermana lo puede escuchar, que aclare las dudas y pueda responder a todas las inquietudes que ella tiene con respecto al tema. Quisiera leer en 1 Corintios capítulo 14, del versículo 1 en adelante. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El apóstol Pablo dedicó el capítulo 14 a lo que es el don de profecía y el don de lengua. Aquí el apóstol está tratando de aclarar y poner también un poco de orden en la iglesia en cuanto a la manifestación de estos dones. Dicho sea de paso, yo creo que si alguno que no cree en el bautismo en el Espíritu Santo, se le va a ser muy difícil comprender este tema y obviamente no estará de acuerdo en la exposición de este. Pero para aquellos que creemos en el bautismo del Espíritu Santo, nos damos cuenta lo importante que es el hablar en lenguas. En primer lugar, vamos a ver cómo el hablar en lenguas es una de las primeras señales del bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, o bueno, bastantes cristianos lo creemos, que lo mismo que sucedió en el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando se manifestó el Espíritu Santo y llenó a los discípulos por primera vez, eso todavía se sigue repitiendo en la vida de los cristianos, en aquellos que lo piden, lo creen, lo buscan y pues viven bajo la palabra del Señor. Aún Jesucristo mismo dijo, el que cree en mí hablará nuevas lenguas, en mi nombre echará fuera demonios. Entonces todo esto yo creo que nosotros como cristianos lo podemos obtener con fe en la palabra del Señor. Pero es la primera señal del bautismo en el Espíritu Santo, junto con el don de profecía. Quisiera dar un dato médico que me interesó bastante, ya que estaba viendo yo que un médico estaba exponiendo cómo lo que nosotros hablamos controla bastante nuestro sistema nervioso central. Cuando nosotros empezamos a decir me siento enfermo o voy a estar enfermo o qué día más triste y empezamos a hablar ese tipo de cosas, el sistema nervioso se prepara para responder a lo que nosotros hablamos. Esto es médicamente comprobado. Ahora, ¿por qué el Señor dejó el hablar en lenguas como una de las principales señales del bautismo en el Espíritu Santo? Podemos decir de que el hablar en lenguas es una señal de que ahora está controlando el Señor nuestras vidas, cuando Él nos llena con el poder de su Espíritu. El bautismo en el Espíritu Santo también es seguido, y esto lo podemos ver a lo largo del libro de los Hechos, como cuando el Señor llenaba en la casa de Cornelio o en Corinto, la primera vez que Pablo llegó a predicar, cuando llenaba a los discípulos con el Espíritu Santo, empezaban a hablar en lenguas y a profetizar. Entonces, la primera señal no es, vamos a decirlo, temblar, danzar o hacer otro tipo de cosas con el cuerpo o manifestaciones corporales, aunque realmente hay bastantes manifestaciones físicas por las cuales se puede ver el bautismo en el Espíritu Santo, pero la principal es el hablar en lenguas. Esa es una de las principales señales del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora hablemos de los beneficios del hablar en lenguas. La palabra del Señor dice en el versículo 2 del párrafo que hemos leído, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Uno de los beneficios es que cuando nosotros hablamos en lengua, básicamente estamos haciendo oración a Dios, estamos hablando
con el Señor. Y dice después, pues nadie le entiende. Esto incluye en el ambiente espiritual a los demonios. Cuando nosotros hablamos en lengua, ni siquiera los demonios pueden entender las lenguas que el cristiano está hablando para orar a Dios, para dirigirse a Dios. Y dice después, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, cuando estamos hablando en lenguas, muchas veces en oración, cuando Dios nos llena, simplemente el Espíritu Santo nos está ayudándonos a orar lo que realmente nosotros tenemos que orar delante de Dios, ya que hay peticiones que a veces nos salen de nuestros labios, pero el Espíritu Santo nos ayuda a exponer delante de Dios las peticiones que nosotros necesitamos hacer realmente delante de Dios. Esto lo podemos comprobar en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 26, dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto quiere decir de que el Espíritu Santo también nos ayuda a orar delante del Padre. Nos ayuda a exponer cargas, peticiones que realmente a veces nosotros no podemos exponer. Y es ahí en el bautismo en el Espíritu Santo y en la manifestación del don de lenguas que nosotros empezamos a hacer oraciones en misterio. Misterio para el ser humano y misterio, podemos decir, aún para los demonios. Misterios, hablamos con Dios y pedimos realmente peticiones que son en la voluntad de Dios. Esto es una ayuda que Dios le da al creyente, al que cree en el bautismo en el Espíritu Santo y a todo creyente que lo recibe. Es una ayuda bastante grande del Espíritu Santo a nosotros para poder clamar en la voluntad de Dios. La palabra del Señor más adelante en el capítulo 14 de Primera de Corintios también dice de esta manera, en el versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Entonces podemos ver cómo el don de lenguas también trae edificación a la vida espiritual de aquel que Dios le permite hablar en lenguas. El don de lenguas, muchas personas en el mundo pentecostal no lo mira como con una importancia tan trascendental, pero realmente que todo lo que viene de Dios tiene una importancia tan grande en nuestra vida espiritual. Y aquí la palabra del Señor lo corrobora y dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. En pocas palabras, el que está hablando en lenguas, está hablando misterios, está edificando su vida, está hablando con Dios y en ese momento empieza aquella fortaleza espiritual, aquella vitamina, vamos a decir, espiritual delante de Dios en el espíritu, con la que puede alimentarse, fortalecerse, seguir adelante. Y bueno, cuántas cosas podrían venir en la edificación o en esta parte que el Señor dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Entonces la práctica o el hablar en lenguas que Dios nos permite, en primer lugar, no es aprendido por conocimiento o intelecto humano. En estos días han salido aún hasta libros que enseñan cómo hablar en lenguas. Realmente es bastante cómico el hecho de querer enseñarle a una persona a hablar en lenguas, porque esto no es dado de los hombres, no viene de los hombres, sino que viene de parte de Dios, como el Espíritu quiere dar a la iglesia. Ahora, cuando Pablo avanza en esta carta y en este capítulo en específico, trata de poner en orden el hablar en lenguas para que no se haga un desorden dentro de la iglesia. Pero más después dice, no impidáis el hablar en lenguas. En pocas palabras, hay que tener orden y también el orden viene con el tiempo. Cuando una persona ya pues tiene tiempo de ser bautizado en el Espíritu Santo, aún la misma palabra del Señor dice que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. En pocas palabras, Dios trabaja en equipo con nosotros. Ninguna persona bautizada en el Espíritu Santo va a decir de que pierde el conocimiento cuando está bautizada en el Espíritu Santo. Dios nunca, cuando llena la vida de una persona, hace que pierda el conocimiento y anda como, vamos a decirlo así, como un zombie o como una persona que está en un trance. Eso no es lo que Dios hace. Lo que Dios hace es que en nuestra comunión con Él, en nuestra alabanza, en nuestra adoración, en nuestra profundidad
de sometimiento a Él, cuando nosotros estamos en esos momentos, Dios nos llena y Dios empieza a trabajar en equipo con nosotros para hacer su obra, aún cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hablando en lenguas. Ahí nosotros también tenemos el conocimiento intelectual, pero estamos elevados con Dios, pensando en Él, adorándolo a Él, clamando a Él, y es ahí donde el Señor, ¿verdad?, a nuestra vida da lo que Él quiere dar. Por eso Pablo dice que hay que tener orden en todas las cosas que nosotros hacemos dentro de la iglesia, sobre todo el hablar en lenguas, mucho más cuando no hay un intérprete de que pueda traducir las lenguas que se hablan, ya que la interpretación de lenguas es otro de los dones de los que Pablo habla anteriormente. Y bueno, cuando no hay, dice el apóstol aquí, poniendo este orden en la iglesia de Corinto, cuando no hay un intérprete que caiga en la congregación y hable para sí mismo. Y si hablan en la congregación, que sea 2 o 3 y por turno, pero también dice no impidáis el hablar en lenguas. Entonces hablar en lenguas no es algo que nosotros tenemos que impedir, sino que tenemos que darle libertad al Espíritu Santo para que Él obre, y todo esto trae una edificación tanto a la vida de uno como a la iglesia. Si hay alguna otra pregunta con respecto a este tema, puede dejarla en la caja de comentarios y también puede escribirnos a nuestra página en Facebook, que es Pastor Álvaro Valencia. Espero de que este corto audio y este corto estudio sea de bendición a su vida. Espero en el nombre del Señor poder, con la ayuda de Dios, aclarar estas dudas que hay, y pues hay que seguir adelante. Dios me los bendiga, amados hermanos.